just a few hours at midnight, the federal government is expected to shut down. It will be the first government shutdown since the last time Donald Trump was president. A new poll by NPR, PBS, and Marist shows that if the government does shut down tonight, which we fully expect, Americans would blame Republicans more than Democrats, with 38% of respondents blaming Republicans, 27% blaming Democrats, and 31% blaming both parties. Meanwhile, the president today said from the Oval Office that Democrats are to blame, warned that he would use a shutdown to his political advantage. Detrás de cada titular que aparece en las noticias políticas de Estados Unidos hay una batalla silenciosa, profunda y casi siempre invisible para el gran público. En medio de la avalancha de declaraciones contradictorias, la puesta en escena de disputas artificiales y los discursos preparados para complacer a los votantes confundidos, mucha gente ya no sabe en quién confiar. Pero quienes sienten en carne propia las repercusiones concretas de las decisiones tomadas a puerta cerrada, quienes perciben el aumento del precio de los alimentos, la desaparición de beneficios esenciales, el debilitamiento de la propia dignidad, saben que esto no es un espectáculo, es supervivencia. Y lo que acaba de suceder con el colapso gradual de la estrategia política de Donald Trump no solo expone el agotamiento de su figura pública, sino que también revela las profundas grietas de un sistema que insiste en protegerse, incluso a costa de la verdad y la esperanza del pueblo. En las últimas semanas, Trump lo ha arriesgado todo. Ha intentado sabotear la gobernabilidad, presionar a los líderes del Congreso, manipular a su base electoral con narrativas de miedo y, sobre todo, ha creído que podría doblegar a los demócratas con amenazas veladas. Apostaba por la vacilación de los moderados, la lealtad ciega de sus aliados y la parálisis estratégica que a menudo domina Washington en tiempos de crisis. Pero esta vez algo se salió del guión. La derrota de Trump no se produjo en forma de enfrentamientos abiertos o declaraciones bombásticas. Llegó lentamente, con la erosión continua del apoyo interno y el crecimiento inesperado de un ala progresista dentro del propio Partido Demócrata. Cuando el núcleo centrista del partido retrocedió, creyendo que estaba garantizando un acuerdo que evitaría enfrentamientos mayores, lo que siguió fue exactamente lo contrario. Trump no salió fortalecido, quedó expuesto. El miedo que rodeaba su nombre en los pasillos del poder dio paso al desprecio, la ironía y finalmente la indiferencia. El expresidente sigue intentando mantener la compostura. Continúa publicando mensajes incendiarios, amenazando a sus adversarios, asegurando que está al mando. Pero la verdad que resuena entre bastidores es otra. Los propios republicanos han comenzado a distanciarse. Nombres que antes competían por un espacio a su lado, hoy evitan cualquier asociación pública. Y figuras de la élite conservadora ya se mueven para llenar los vacíos dejados por su pérdida de influencia. En este contexto, un nombre comienza a reaparecer con fuerza simbólica y política: Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada que se mantuvo discreta durante el impasse del cierre del gobierno, es ahora objeto de una creciente presión pública. Millones de personas, en las calles y en las redes sociales, claman para que desafíe al envejecido y desacreditado liderazgo del Senado, personificado por Chuck Schumer. No se trata solo de una crítica al presidente. Es un levantamiento contra toda una generación de políticos que no ha sabido proteger al pueblo y ha permitido que Trump prolongara su dominio durante demasiado tiempo. La reacción de la base progresista ha sido intensa y no se limita a las palabras. La decepción con los demócratas centristas, que se dieron en momentos cruciales, se ha transformado en movilización. AOC, con una sola publicación en la que hablaba de empatía, compromiso y verdad, reavivó el fuego que muchos creían extinguido. No fue un anuncio oficial de candidatura, pero fue un mensaje claro: los tiempos han cambiado.
Aquellos que se acostumbraron a actuar sin rendir cuentas ahora se ven acorralados por una nueva fuerza que no teme los enfrentamientos. Chuck Schumer, a pesar de su pose de estabilidad, sabe que su liderazgo pende de un hilo y también sabe que si Ocasio-Cortez decide enfrentarse a él, no solo tendrá los votos, sino también el corazón de una generación que quiere un cambio real, no solo caras nuevas que repitan los mismos errores. Por cierto, permítanme hacer una pregunta directa. ¿También sienten que todo está fuera de lugar? ¿Que la política se ha convertido en un teatro mal escrito, donde el pueblo solo entra en escena para aplaudir decisiones tomadas sin su participación? ¿Que los líderes que deberían protegernos se esconden detrás de promesas vacías y acuerdos inexplicables? Si esto ya se les ha pasado por la cabeza, escríbanlo aquí en los comentarios. No como alguien que se desahoga solo, sino como alguien que comparte resistencia. Tu voz puede ser la señal que alguien necesitaba para darse cuenta de que no está solo. Cada comentario aquí construye una red de conciencia, una red que crece, que cuestiona, que transforma. Y si quieres seguir de cerca esta transformación, con valentía y sin filtros, aprovecha este momento para suscribirte al canal. No es solo un gesto de apoyo, es una afirmación de que la verdad sigue importando y de que su indignación tiene eco. No está solo, estamos juntos en esto. Volviendo a la coyuntura política, la capitulación de los demócratas moderados provocó un efecto secundario devastador, su propia irrelevancia. Lo que comenzó como un intento de proteger el funcionamiento institucional, terminó como un gesto de rendición que costará caro. Figuras que antes se consideraban intocables se enfrentan hoy a críticas implacables. Son cuestionadas por jóvenes activistas, líderes comunitarios e incluso por votantes que antes les votaban por falta de mejores opciones. La desconexión entre estos representantes y la realidad de los barrios populares se ha vuelto insoportable. Mientras ellos intentan justificar sus decisiones con explicaciones tibias en programas de televisión, la población exige acción y verdad. Y la renovación ya ha comenzado. Viene desde los márgenes, viene con fuerza, viene con ira y con propósito. Viene de gente que se cansó de pedir permiso y ahora exige paso. En Nevada, por ejemplo, 2 líderes latinos con trayectoria en movimientos sociales comenzaron a ser buscados por votantes progresistas. Gente común que nunca imaginó entrar en la política está siendo convencida de que vale la pena intentarlo, porque ahora hay apoyo, hay estructura, hay financiación procedente de artistas, figuras políticas respetadas como Bernie Sanders y miles de donantes que quieren campañas honestas, combativas y transparentes. El viejo Partido Demócrata, acostumbrado a coquetear con las grandes corporaciones y Wall Street, comienza a sentir el peso de una generación que ya no acepta concesiones. Una generación que no debe favores, que no quiere ser celebrada, sino cambiar las reglas del juego, y lo hará con o sin el permiso de la cúpula. Pero si todo esto ya parece un cambio drástico, aún queda por mencionar una de las piezas más simbólicas de este nuevo ajedrez, Adelita Grijalva. Su nombre aún es desconocido para muchos, pero no por mucho tiempo. Ella no representa solo un escaño más en la Cámara de Representantes. Representa el cambio de un voto crucial, el voto que puede desbloquear los archivos secretos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Durante semanas, el actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, utilizó todas las artimañas a su alcance para posponer su toma de posesión. Esperaba que unas elecciones especiales en el estado de Tennessee revirtieran la composición de la Cámara, pero el plan no funcionó. Y ahora, al aceptar el fin del bloqueo presupuestario, Johnson se verá obligado a investirla. Y eso lo cambia todo.
La entrada de Adelita Grijalva en el Congreso inaugura una nueva etapa. Llega cargando con las expectativas de miles de personas que claman por justicia. Su mera presencia ya obliga al Congreso a abordar un tema que muchos preferirían enterrar para siempre, y al reabrir el debate sobre los archivos del caso Epstein, pone a todos los poderes en el punto de mira. No será posible ignorarla, ni desacreditar su fuerza, porque ella no viene sola, viene cargada con la fuerza de la verdad que durante años ha sido silenciada, y ahora llama a la puerta del poder con una simple petición: que se haga justicia, por muy incómodo que sea. Si todavía crees que todo esto es solo otra variación de la misma vieja historia, piénsalo mejor. El plan de Donald Trump no fracasó por falta de aliados. Se derrumbó porque el propio autor creía que estaba por encima de la realidad. Se imaginaba invencible, dueño del tablero. Pero se olvidó de lo más importante. Cuando el pueblo despierta, nadie puede volver a dormirlo. Durante años, Donald Trump fue el maestro de ceremonias de una era política basada en el espectáculo. Con un solo gesto, una frase provocativa o un ataque calculado era capaz de cambiar el rumbo de la cobertura periodística, dictar el tono del debate nacional y mantener a todos, aliados y opositores, girando a su alrededor. Pero ahora, el telón comienza a cerrarse, y lo que se ve no es un genio estratégico, sino un hombre rodeado por las consecuencias del caos que él mismo ha cultivado. El incómodo silencio de sus antiguos defensores, el alejamiento táctico de senadores y gobernadores republicanos y la ausencia de multitudes espontáneas revelan un escenario de vaciamiento, un proceso lento pero irreversible, de erosión simbólica. Trump ya no marca el ritmo, intenta seguirlo, y cada movimiento que hace parece más un intento desesperado por demostrar que todavía importa. El colapso de su plan de instrumentalizar el cierre para reposicionarse como héroe nacional no solo fracasó, sino que lo arrastró al centro de una crisis más profunda, la de su propio legado. El movimiento que en su día prometía restaurar la grandeza de Estados Unidos ahora se asocia con la parálisis institucional, la radicalización descontrolada y un gobierno disfuncional. Los eslóganes que inflamaban a las multitudes se han vaciado ante una realidad cada vez más dura. Inflación, exclusión, escándalos, investigaciones. Las promesas se han perdido entre la burocracia y la violencia verbal. Y lo que queda no es liderazgo, es ruina. Mientras Trump pierde fuelle, nuevos nombres ganan estatura, pero no porque deseen sucederle en el mismo juego, sino porque proponen romper el tablero. Líderes como Alexandria Ocasio-Cortez y Adelita Grijalva no se imponen por la fuerza de la retórica, sino por la legitimidad que llevan consigo. No hablan para complacer, hablan porque son portavoces de un dolor colectivo. Representan la indignación de quienes han sido ignorados durante demasiado tiempo. Representan el deseo de romper el pacto silencioso entre los dos grandes partidos. Ese pacto que cambia la justicia por la conveniencia, la verdad por la estabilidad. Y es por eso que asustan tanto a los poderosos, desde el ala trumpista hasta la vieja guardia demócrata. En los pasillos del Capitolio, el clima ya no es de juego político, es de supervivencia institucional. La incómoda constatación de que ha comenzado un nuevo ciclo sin el permiso del establishment. Y si Chuck Schumer todavía cree que puede controlar la narrativa, el creciente clamor por su sustitución demuestra lo contrario. La convocatoria para que AOC se enfrente a su liderazgo no es simbólica, es estratégica. Es el anuncio de que se ha agotado la paciencia y que si los demócratas no tienen el valor de renovar su propia estructura, esa renovación vendrá por la fuerza del voto popular, con o sin el respaldo de la cúpula. Entre bastidores, la tensión también es visible entre los republicanos. Fuentes cercanas al Comité Nacional
admiten que los índices de rechazo a Trump en áreas estratégicas se han disparado. Lo que antes era control absoluto se ha convertido en margen de error. Lo que era apoyo incondicional se ha convertido en cálculo. Los candidatos republicanos al Congreso ya han comenzado a medir sus palabras, evitando vincular sus campañas al expresidente. Y los estrategas que antes diseñaban cada paso junto a Trump, ahora trazan rutas de escape. Es la lógica de la supervivencia y no perdona ni siquiera a sus creadores. Pero lo que realmente sella el giro histórico es lo que está sucediendo en las bases populares. Un movimiento que no depende de la televisión, que no espera la aprobación institucional, que no se doblega ante las convenciones. Un movimiento de familias que lo han perdido todo, de trabajadores que sostienen la economía con jornadas agotadoras y salarios humillantes, de jóvenes que cargan con deudas impagables incluso antes de conseguir un empleo digno. Gente que ha visto a los poderosos protegerse en palacios de cristal mientras el mundo real se derrumbaba. Ahora, esas voces han encontrado canales de expresión, han encontrado representantes y han encontrado una razón para volver a creer. La posibilidad de recuperar el poder que siempre se les prometió, pero que nunca se les entregó. Adelita Grijalva es el símbolo de este cambio. Su llegada al Congreso marca el comienzo de una nueva etapa. No solo representa la ruptura con el conservadurismo republicano, sino también un desafío frontal al conformismo demócrata. Su voto sobre la apertura de los archivos del caso Epstein no es un detalle procesal, es un terremoto moral. Y al confrontar intereses oscuros mantenidos en secreto durante décadas, demuestra que el miedo ha cambiado de bando. Los poderosos, por primera vez en mucho tiempo, se ven acorralados, no porque alguien los haya denunciado en la televisión nacional, sino porque alguien con suficiente legitimidad está a punto de obligarlos a afrontar la verdad. Lo más aterrador para aquellos que siempre han controlado el juego no es la posibilidad de una derrota electoral, es la pérdida del monopolio sobre la narrativa, es la ruptura de la ilusión de que la política solo se hace con alianzas, donaciones millonarias y discursos ensayados. Esta nueva generación no solo entiende el lenguaje de las calles, sino que proviene de ellas. Sabe lo que es esperar por un examen en el sistema público de salud. Sabe lo que es ser desalojado. Sabe lo que es tener miedo a la policía. Y es precisamente por eso que habla con una autoridad que no se compra con dinero ni se simula en vídeos de campaña. El movimiento que nace ahora no solo quiere ganar, quiere reconstruir, quiere deshacer décadas de acuerdos que beneficiaron a unos pocos y dejaron a millones al margen. Y no quiere hacerlo poco a poco. Lo quiere con urgencia, porque sabe que el reloj de la justicia social ya lleva mucho retraso. No se trata de un plan de gobierno, se trata de una revolución conductual, un nuevo código político, donde la lealtad es hacia el pueblo y no hacia el mantenimiento del poder. Donald Trump, que tantas veces dominó la escena política con frases efectistas y amenazas calculadas, ahora ve cómo el tablero se le escapa de las manos. Lo que ve ya no es un ejército fiel. Es un público cada vez más reducido, cada vez más apático, cada vez más desconfiado. Él sigue hablando, pero pocos le escuchan con atención. Sigue posando como líder, pero incluso sus aliados sonríen sin creerlo. Y en el espejo del poder, Trump ya no reconoce su reflejo. El país sí ha cambiado, y el cambio no tiene vuelta atrás. El imperio de control simbólico que Donald Trump construyó a lo largo de casi una década no se derrumbó con un solo escándalo ni con un juicio público devastador. Se desmoronó con la suma de pequeñas derrotas, las microfracturas, las traiciones silenciosas, la lenta erosión del aura de invencibilidad que lo rodeaba.
El colapso de un mito nunca ocurre de forma espectacular. Se desmorona cuando el silencio de los aliados comienza a gritar más fuerte que los insultos del líder. Y eso es lo que está sucediendo. Entre bastidores, en las redacciones, en los comités estatales del Partido Republicano, la pregunta ya no es si Trump perderá su influencia, sino cuándo. Y lo más perturbador para él es que la respuesta está fuera de su control. Los vientos han cambiado. Y la política estadounidense, incluso con toda su lentitud institucional, comienza a moverse por impulso popular, ya no por cálculo partidista. Las elecciones de mitad de mandato ya no se tratan del equilibrio entre partidos. Son una especie de referéndum moral sobre lo que queda del país después de años de promesas vacías y polarización tóxica. Los votantes ya no buscan líderes con experiencia en Washington, buscan supervivientes, gente que haya pasado por lo mismo que ellos, que entienda lo que es pasar hambre, perder el empleo, tener que elegir entre la medicina y el alquiler. Por eso nombres como Adelita Grijalva causan tanto malestar a personas como Mike Johnson y Donald Trump, porque representan la antítesis de todo lo que ellos defienden. La política hecha para proteger privilegios. Grijalva representa un voto, sí, pero es un voto que viene acompañado de una memoria colectiva que asusta, porque ella no olvida y promete no perdonar. En los barrios más empobrecidos, en las ciudades olvidadas por los grandes proyectos federales, este movimiento de renovación radical está en plena ebullición. Son encuentros en iglesias, reuniones en garajes, transmisiones en directo realizadas con teléfonos móviles antiguos y esperanzas renovadas. Personas que durante años fueron utilizadas como estadísticas ahora se han convertido en protagonistas. Y no hay ningún partido que pueda controlar esto, porque el lenguaje ha cambiado, la agenda ha cambiado, la urgencia ha cambiado. Ya no se trata de aumentar o disminuir los impuestos, de recortar o mantener las prestaciones. Se trata de la supervivencia, de la dignidad, de la vida o la muerte. El nuevo discurso progresista no viene de las universidades, viene de las colas del paro, de las UCI abarrotadas, de las aulas con goteras. Es una política que sangra y que por eso mismo tiene un poder de movilización real. El intento de Trump de reposicionarse como víctima del sistema también fracasa en este nuevo contexto, porque ahora el pueblo ya ha entendido la diferencia entre ser perseguido y ser confrontado. Trump no está siendo silenciado, está siendo responsabilizado, no está siendo excluido, está siendo finalmente exigido. Y esa diferencia, aunque sutil en la forma, es devastadora en el contenido. Porque, por primera vez, la narrativa de la persecución ya no cuaja, ya no emociona, ya no arrastra a las multitudes. Y los que aún gritan por él lo hacen con cansancio, con automatismo, con una nostalgia vacía que no encuentra eco en los problemas actuales. El país ha cambiado. Y la retórica de Trump se ha quedado estancada en 2016. Mientras tanto, el ala joven del Partido Demócrata articula uno de los movimientos más audaces de los últimos tiempos: tomar el control del partido desde dentro, no con violencia, sino con votos, campañas bien organizadas y el valor de decir en público lo que todos comentan en privado, que la moderación no ha salvado a nadie, que las concesiones a los multimillonarios no han traído prosperidad, que los acuerdos entre bastidores no han garantizado la estabilidad. La nueva generación de líderes ya no quiere cargos, quiere una ruptura, quiere limpiar el terreno y reconstruir con valores diferentes. Y tiene prisa, porque sabe que cada ciclo electoral perdido es una generación condenada a la desesperanza. La tensión dentro del Congreso refleja este proceso. Lo que antes era estabilidad institucional, ahora es inestabilidad política enmascarada por discursos pulidos.
Las sesiones legislativas, antes ignoradas por el gran público, se han convertido en espacios de vigilancia popular. Cada voto se documenta, cada ausencia se cobra, cada alianza incoherente se viraliza en las redes. Los viejos caciques se sienten acorralados, no porque la oposición los ataque, sino porque sus propios votantes los han abandonado. Y en tiempos de desconfianza generalizada, nadie sobrevive solo. Trump, en este escenario, se ha convertido en un símbolo de lo peor que ha producido el sistema. Populismo tóxico, autoritarismo disfrazado de sinceridad y promesas convertidas en pesadillas. Intentó representar al pueblo, pero construyó muros. Intentó restaurar la economía, pero favoreció a las corporaciones. Intentó venderse como auténtico, pero vivió de farsas. Y ahora su imagen se desmorona, no por culpa de la izquierda, sino por el peso de su propio desgaste. Se ha convertido en un producto caducado, un icono que, como tantos otros en la historia de Estados Unidos, ha sido engullido por la velocidad del cambio social. El caso Epstein, antes tratado como un tabú político, se convierte ahora en un punto de inflexión, no solo por las revelaciones que pueden salir a la luz, sino por el simbolismo del momento. La presencia de Adelita Grijalva en la votación final no es casualidad, es justicia poética. Es el sistema obligado a escuchar a quienes siempre ha intentado silenciar, y por mucho que intenten posponer lo inevitable, no hay forma de impedir que la verdad atraviese los pasillos del Congreso. El pueblo está mirando, y lo que es más importante, está esperando, no con pasividad, sino con exigencia. Para aquellos que aún dudan de la profundidad de esta transformación, basta con observar los movimientos sociales que ganan fuerza sin dinero, sin propaganda, sin patrocinio. Crecen porque son reales, porque hablan de cuestiones concretas, porque ofrecen algo que ninguna campaña millonaria puede simular: pertenencia. Y es esa pertenencia la que está redefiniendo la política estadounidense. La era del miedo está llegando a su fin, y con ella, la época en la que un hombre podía controlar una nación con un tuit.